Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Y también ahora estamos interconectados en diferentes lugares, tenemos que saludar. Estamos interconectados con los hermanos que están en el sótano, ¿verdad? Así que un saludo cordial para todos los hermanos que están ahí en el sótano. Asimismo también estamos interconectados con los jóvenes en el quinto piso. Así que un saludo cordial también para todos ellos. En este caso, sean bienvenidos. Y también a todos ustedes en esta ocasión. ¿Pasaron por el templo ya? ¿Han pasado? ¿Quiénes han pasado por el templo? ¿Ya vieron el techo? ¿Ya quieren pasarse para allá? ¿Quieren trasladarse allá? ¿Cuántos quieren hacer el culto ya? Ya falta poquito, ya falta poquito. Miren ustedes que tenemos que estar en 3 ambientes. Un saludo también para todos los amigos que están en la internet. Así que allí en la comunidad virtual, un saludo para todos ustedes y tal vez explicarles por qué estamos divididos en diferentes lugares. Y es que ya hemos superado el número de personas, estamos por construirnos, por ya dedicar nuestro templo para más de 2000 personas y entonces estamos en 3 lugares diferentes. Estamos en el sótano, estamos aquí en este auditorio y también estamos en el quinto piso todos los jóvenes, ¿ok? Así que un saludo cordial también a ustedes, queridos amigos y hermanos que nos visitan semana a semana en la internet. Estamos con el tema de salvos, ¿verdad? Esa es nuestra serie de conferencias. Semana a semana estamos compartiendo salvos, vale decir, una mirada a la más grande obra de la salvación. ¿Por qué es importante mirar y poder observar el tema de la salvación? Porque hay muchos conceptos que se hablan acerca del tema. Personas que dicen, ok, vamos a hablar acerca de la salvación. Entonces algunos dicen, la religión tiene la respuesta. Entonces ellos conceptúan y dicen la religión, entonces hay ciertos ritos, ciertas normas. Entonces dedican a un mes, por ejemplo, en específico para poder tener esa comunión con Dios, algunos rituales, algunos acompañamientos, en fin, que tiene que ver con el concepto religioso. Asimismo también otros dicen, vamos a hablar, la religión no funciona. ¿Qué tal si hablamos un poco acerca del tema filosófico? Entonces guardemos la Biblia, cerremos la Biblia, dicen muchos, y conversemos acerca de la filosofía, porque ella responde a la salvación. Y entonces dicen, sí, llegan a la conclusión que la sabiduría o aprendiendo un poco más es lo que le va a brindar en este caso la salvación. Otros dicen, no, miren, de todo lo que hemos estudiado llegamos a una conclusión. Dios no existe finalmente. Así que como no existe, ¿para qué preocuparnos por la salvación? Optemos por otro concepto, de repente no es un tema de creación, es un tema de evolución, el hombre evoluciona, así que no hay salvación. Otros dicen, no seamos tan radicales. Miren, yo sí creo que Dios existe, pero que no se le puede conocer. Entonces surge el grupo gnóstico. En este caso, aquellos que dicen, pues, ¿no? Que sí, se le puede conocer a Dios, sabemos que existe, pero no se le puede conocer. Entonces, hay diferentes conceptos. Qué bueno es poder abrir la Biblia y poder saber lo que ella enseña acerca de la salvación. La semana que pasó, nuestro pastor estuvo compartiendo acerca de la elección y vimos de que Dios nos escogió desde antes de la fundación de este mundo. Ya estábamos separados antes de que Dios cree el hombre, la raza humana, antes de que Dios pueda crear los cielos y la tierra, antes de que pueda crear la luz, las estrellas y todo lo que en él habita. Todo absolutamente, Dios ya lo había escogido usted, hermanos, para ser parte de su linaje, para ser parte de su pueblo y para poder ser parte de esas ovejas de su prado. Así que, hermanos, tenemos que agradecerle al Señor. Hoy día estaremos hablando acerca del llamado de Dios. El llamado, una invitación para todos. Y cuando hablamos del llamado de Dios, preste un poquito de atención, nos referimos a aquel llamamiento de parte del ser humano o de parte de Dios al ser humano por medio de su palabra, haciéndolo con su poder a fin de que tome parte y goce de los beneficios de su propósito redentivo de gracia. En otras palabras, se trata de la invitación de Dios hacia la humanidad para disfrutar de sus consideraciones y beneficios salvíficos. ¿Qué es el llamamiento?
no es otra cosa sino la preocupación de Dios, el llamado de Dios a toda la raza humana para que pueda volver a Él. ¿Para qué? ¿Para qué, pastor? ¿Para formar una religión? No. ¿Para qué? ¿Para venir a los templos cada domingo? No. ¿Para qué? Para poder tener intimidad con Él, para poder tener amistad y comunión con Él. Ese es el propósito de Dios. Ahora, ¿esto nace de ahora? Por supuesto que no. Desde siempre Dios estuvo preocupado, interesado en la raza humana. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Isaías, Antiguo Testamento. Si nos paseamos un poquito por el Antiguo Testamento, vamos a poder observar algunos conceptos interesantes del llamado. Isaías 51, verso 2, dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando era más que uno solo, ¿qué hizo Dios? ¿Lo puede decir fuerte? ¿Qué hizo? Lo llamé, dice, lo llamé. ¿Y para qué nos llamó? ¿Para qué llamó a Abraham y a Sara? ¿Para qué? Para bendecirlo y para multiplicarlo. Aquí está un poquito el principio del motivo por el cual Dios llama a las personas: para bendecirlas, para multiplicarlas, para poder darle de su gracia y de su amor. Isaías capítulo 43, verso 1 va a decir: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, acá viene la promesa: no tengas miedo, porque he pagado por tu rescate. ¿Y qué más? Te he llamado, y me encanta este concepto porque dice: te he llamado por tu nombre, te he llamado por tu nombre. Entonces, a partir de ahora eres mío. Hay un tema interesante porque Dios a quien llama les da el concepto de pertenencia. Si tú has sido un hombre llamado, una mujer llamada por Dios, entonces debes de entender que ahora le perteneces a Dios. Eres hijo de Dios, eres una hija de Dios, tienes una pertenencia. No eres cualquier persona, eres una persona especial. Tú eres una persona especial. Pregunto, ¿cuántos de los presentes, también abajo en el auditorio y también allá arriba los jóvenes, cuántos de los que estamos aquí presentes escuchando este mensaje somos hijos de Dios? Levanten la mano los que somos hijos del Señor. Pues bien, usted es una persona que tiene una fuente de propiedad. ¿Cuál es la propiedad que tiene usted? Es Dios. Usted le pertenece al Señor. Y qué precioso poder tener este concepto. Dígale a la persona que está a su lado: tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Tú le perteneces a Dios, le perteneces al Señor. Mire lo que dice Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto, ¿qué hizo el Señor? Lo llamé. Miren ustedes, llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, y aquí surge este concepto que vamos a estar mirando, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien le cuidaba. Hermanos, acá hay un tema interesante, porque siempre Dios estaba interesado y está interesado en la raza humana, está interesado en usted. Él es el que ha dado el primer paso. Es por ello que en este mensaje, que está obviamente fundamentado por el libro de Tesalonicenses, segunda, capítulo 2, versos 13 y 14, estaremos viendo tres aspectos importantes con respecto al llamado. Tres aspectos importantes. El primero tiene que ver con la realidad del llamado. ¿Cuál es la realidad del llamado? Y son un par de cosas que vamos a aprender en este segmento. Lo primero, hermanos, es que Dios es el autor del llamado. No se trata que el hombre dio el primer paso para poder decirle: Dios, yo quiero tener comunión con Dios. No. Por naturaleza el ser humano le da las espaldas a Dios. Por naturaleza el ser humano estaba en la condición de pecado y está en la condición de pecado. Y tenemos que entender que el llamado en primera instancia es básicamente la obra divina de Dios deseando acercarse al ser humano, logrando finalmente con efectividad que los elegidos de Dios puedan acudir a Él. Por tal motivo, el autor del llamado es Dios mismo,
quien desea tener comunión y amistad con cada uno de nosotros. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Va a decir, fiel es Dios, por el cual fuisteis, otra vez la palabra, fuisteis llamados. ¿Pero para qué? Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El primer iniciador del llamado es Dios. La intencionalidad es de Dios, no es nuestra. Y una de las cosas, hermanos, interesantes, es que ninguno de nosotros merecíamos ni merecemos la salvación por nuestra condición pecaminosa. Ninguno de nosotros pudiera acercarse y decir, Señor, yo merezco la salvación, así que me acerco a ti. No, Dios es el que dio el primer paso. Y es por eso que el elemento importante de la salvación, y en este caso del llamado, tiene que ver la gracia infinita. Una gracia, hermanos, que tiene que ver con un don inmerecido. Que cuando nosotros no éramos merecedores de esa salvación y de ese llamado, Él nos llamó. Él se acercó a nosotros. Yo no sé si de repente les ha pasado en alguna ocasión, cuando de repente se han discutido o se han peleado con alguna persona y que esa persona se ha portado mal con ustedes. Ahora, lo más natural es que esta persona que se ha portado mal sea la primera que se acerque a pedir perdón, ¿verdad? Pero muchas veces no sucede eso. La persona que se porta mal a veces son las que más antagónicas están y se sienten ofendidas. ¿Y qué es lo que recomienda la palabra? Lo mismo que el Señor hizo. ¿Qué hizo el Señor? Dar el primer paso. A pesar que nosotros lo habíamos abandonado, a pesar que nosotros lo habíamos dejado, le habíamos dado las espaldas, Dios, a pesar de todo, se acerca a nosotros y nos llama con un gesto de gracia y de amor. O pregunto yo, ¿cuántos de los presentes que están escuchando este mensaje, cuántos de nosotros merecíamos la salvación? ¿Habría alguno de ustedes que pudiera levantar la mano y decir, sí, pastor, yo merecía la salvación? Ninguno de nosotros, en lo absoluto. Y es interesante porque la Biblia habla de un personaje que nos puede ilustrar este concepto. ¿Sabe quién es? Zaqueo, capítulo 19 del libro de Lucas. ¿De qué nos habla Zaqueo? Su experiencia y su testimonio. Miren ustedes, Jesús entró en Jericó, Lucas 19:1, y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Verso 5. Cuando Jesús pasó y miró a Zaqueo, ¿qué hizo el Señor? Lo subrayé adrede. ¿Qué hizo? Lo llamó. Pero un momento, ¿quién era Zaqueo? ¿Cómo va a llamar a Zaqueo? Si este era un cobrador de impuestos, un estafador de la época. ¿Cómo va a llamar a Zaqueo, hermanos? No puede ser posible que lo llame. ¿Sabe usted que Zaqueo era de la ciudad de Jericó? ¿Y qué tiene que ver con eso? Jericó era una de las ciudades más desconsideradas de la época. Era una de las ciudades donde la gente maldecía y no quería pasar. Aquel que nacía en Jericó era una persona que estaba tachada en la sociedad judía en aquella época. Y este hombre había nacido ahí. Yo no sé si de repente usted tenga este concepto o ha escuchado tal vez y dicen, estas personas que viven en tal lugar son bien tercas. Los de este lugar del Perú son bien tercos. Hace 2 días nomás una persona me dijo, seguro es de tal lugar. No lo digo porque de repente hay algunos que son de ahí. Y yo le digo, ¿por qué? Porque es más terca, me dice. ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado alguna vez? Sí, ¿no? O de repente dicen, no, los de este grupo, este sector de gente son más duros. ¿Ustedes son de ahí? No, ustedes no. Son más duros, no sueltan nada, no son generosos. Y a veces catalogamos así por lugares geográficos, ¿verdad? Y entonces sucede, eso sucedía también en los tiempos de Jesús. Jericó era un lugar terrible y de ahí venía Zaqueo. No solamente eso, sino su trabajo era cobrador de impuestos. Él cobraba los impuestos a sus propios compatriotas y los estafaba. Y para colmo se había hecho una riqueza, porque dice el texto que era un hombre rico. Era jefe, verso 1.
verso 2, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y había hecho mucha riqueza. Se había hecho muy rico. Así que dice el verso 5, regresando, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y ¿qué pasó? Lo rechazó. ¿Eso pasó? Le dijo, tú no sirves. Dice la Biblia que lo llamó y lo llamó por su nombre. ¿Se acuerdan el texto de Isaías cuando dice, mío eres tú? Eso es lo que Dios hizo con muchos de nosotros. Y eso es lo que Dios hace contigo, hermanos, y lo hizo con Zaqueo en aquella oportunidad. Y le dijo, Zaqueo, Zaqueo, baja enseguida. Debo hospedarme en tu casa. Hermanos, debo hospedarme en tu casa. Esto es importante porque el llamado tiene que ver, hermanos, con el hecho de que nosotros aceptemos el tener comunión con Dios. El concepto antiguo de comunión tenía que ver con llevar a la casa a una persona. No cualquier persona entraba a la casa de un judío. Ojo con esto. No cualquier persona. ¿Recuerdan Apocalipsis cuando dice, he ahí yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El tema de cenar, el tema de intimar familiarmente tenía que ver con un tema de comunión. Y eso es lo que estaba pasando con Zaqueo. Yo entiendo lo que tú quieres, Señor. No solamente quieres que yo forme parte de un grupo. No solo quieres que yo forme parte de una iglesia, de una religión, entre comillas. Lo que tú quieres es que yo tenga comunión contigo. Y entonces dice el texto que lo llevó, en este caso, a su casa. Verso 6. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y de alegría, llevó a Jesús ¿a dónde? Lo llevó a su casa. Pero la gente que estaba alrededor miró disgustada y murmuraba, un momento, ¿cómo puede hospedarse en la casa de un pecador de esta calaña? Y eso es lo que pasa, hermanos, con muchos de nosotros a veces. Cuando vemos personas pecadoras, cuando vemos personas contrarias, cuando vemos personas o de repente seres queridos y familiares que no viven una vida correcta y nosotros de repente podemos tener la tentación de ponerle la cruz. Cuando la Biblia dice de que tal vez, ¿dónde sabes tú que esa persona sea un llamado de Dios? ¿Dónde sabes tú que esa persona tal vez sea un escogido de Dios? Dice la Biblia entonces, Zaqueo bajó rápidamente y con entusiasmo lo llevó a su casa, pero la gente estaba disgustada. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y miren esta parte, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. ¿Cuántos estábamos perdidos? Y Dios vino por nosotros, hermanos. Él puso en este caso la intencionalidad, Él dio el primer paso. Y qué precioso, hermano, es poder saber de que en su infinita misericordia Él te fue llevando y te fue llevando. Te fue llevando, hermano, sobre todo con su palabra. Porque este es el segundo elemento que tiene que ver con el llamado. Es mediante la palabra de Dios. Escúchame bien, no hay un llamado que tiene que ver con una ilusión, un sueño, o de repente una voz por ahí profética o apostólica o relevante. No, dice la Biblia que el llamado es mediante la palabra de Dios. Mire usted lo que dice el verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús. La realidad del llamado es que siempre será mediante la palabra de Dios, mediante, inclusive Pablo dice, nuestro evangelio. ¿Por qué Pablo dice nuestro evangelio? Porque es la comunicación tuya del evangelio. Eso es lo que tú tienes que expresar, hermanos. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Y Pablo lo entendía con claridad. Por eso él dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Por eso él decía, me es imperiosa necesidad predicar la palabra de Dios. Me es imperioso. Es interesante porque no depende de hombres, hermanos. No depende de personas.
ni tampoco de religiones, ni de actividades, ni de sacramentos, ni nada por el estilo. Depende estrictamente de la palabra de Dios y de su gracia infinita. Eso es lo que Dios quiere con respecto a la salvación. Pero ¿cómo van a poder oír? Va a decir Pablo en unas preguntas interesantes que hace en Romanos capítulo 8. Y va a decir, miren lo que dice 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y miren la pregunta final, ¿cómo oirán sin saber o sin haber quien les predique? Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Los llamados de Dios están afuera. Los escogidos de Dios están de repente a tu alrededor. Un llamado, un escogido puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu compañero de estudios, puede ser un vecino tuyo. ¿Y sabe cuál es la herramienta que Dios usa? Es su palabra a través tuya y a través mía. Dice la Biblia que los ángeles del cielo desean fervientemente comunicar el evangelio, pero no les ha concedido Dios esa función a ellos, sino solamente a nosotros, su pueblo, sus hijos, sus llamados, sus escogidos. Y si tú eres un escogido, no puedes guardar silencio. No puedes guardar silencio, tienes que hablar de la palabra del Señor. Ahora bien, los elementos del llamado. ¿Cuáles son los elementos del llamado? ¿Qué involucra este llamado? Yo les formulo una pregunta a los que están en el sótano, a los que están aquí, los que están también arriba, a los jóvenes y los que están viendo por la internet. Les formulo una pregunta. ¿El llamado de Dios se puede rechazar? ¿Qué dicen ustedes? ¿El llamado de Dios se puede rechazar? Yo le respondo a través de un texto de Mateo capítulo 20. La parábola de la gran fiesta. Mire usted esta parábola conmigo. Jesús también les contó otras parábolas y dijo, miren, el reino de Dios, el reino de los cielos, también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes ¿para qué? ¿Para qué? ¿Puede decirlo fuerte? ¿Para qué? Para llamar a los invitados. Pero todos se negaron a asistir. Entonces, verso 4, envió a otros sirvientes a decirles, oigan, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo. Vengan al banquete, acérquense. Verso 5, pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a la granja y dijo, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para Dios. Otros se fueron a su negocio, tengo demasiado trabajo, discúlpame, no puedo. Venir a orar los miércoles, no, eso no es para mí. Yo cumplo los domingos y es suficiente. ¿Puedes venir a servir al Señor? No, eso no es para mí. Eso no dice, ¿no? Perdón, eso lo estoy inventando yo, disculpe. Otros, más bélicos, agarraron a los mensajeros, los insultaron y como muchos misioneros y personas que han muerto por Cristo, inclusive los mataron. ¿Y qué pasó? El rey se puso furioso, verso 7, y envió a su ejército para destruir los asesinos y quemar la ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de honor. Ahora, por favor, salgan a las esquinas, a las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como ¿qué? Como tú y yo. Bueno, más yo que tú. Y dice el texto, interesante, y la sala del banquete se llenó ¿de qué? De invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que alguien se había infiltrado. Había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para la boda. ¿Y este quién es? Tal vez un religioso.
tal vez un filósofo, tal vez una persona que creía haber conseguido el cielo. Y le dijo: amigo, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a los asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde hay llanto y crujir de dientes. Y usted sabe dónde es ese lugar. Verso 14, la enseñanza. Pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Les enseño algo. Hay dos tipos de llamado. Un llamado general y universal que Dios hace a toda la gente y a la raza humana. Y este llamado sí se puede rechazar. Y mucha gente lo ha rechazado. Y mucha gente ha dicho: yo no quiero saber nada de Cristo. Inclusive ha insultado a sus mensajeros. E inclusive han matado a sus mensajeros. Pero hay otro llamado que es específico y es para los escogidos. Es para aquellas personas que cuando escuchan el llamado dicen: sí, es verdad. Señor, tú me estás llamando y yo acudo aquí a ti en esta mañana. Yo acudo a ti en esta tarde. Yo acudo a ti en esta noche. Sí, Señor, es verdad. Yo te necesito. Es un llamado para los escogidos en especial. Hermanos queridos, es interesante porque es un llamado que Dios te hace a ti en esta misma mañana. Y hay dos elementos interesantes que involucran el llamado. El primero es la presencia del Espíritu Santo, como dice el verso 14, regresando a Tesalonicenses. Por la santificación del Espíritu. La santificación del Espíritu. Hermano, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, penetra hasta lo más profundo del alma y empieza a generar el convencimiento del pecado, de justicia y de juicio. ¿No le ha pasado que en alguna vez, cuando usted ha escuchado de repente el día que se convirtió, usted escuchaba la predicación y decía: ¿quién le contó mi historia a este pastor? A mí me ha pasado, en varias ocasiones se me han acercado y me han dicho: pastor, disculpe, mi esposa conversó con usted, ¿no? No, le digo: ¿sobre qué? No, diga pues, pastor, si todo lo que usted ha dicho en el púlpito es para mí, pues. Y no es para ti, sino es que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón y está comenzando a obrar. ¿Por qué? Porque en el llamado interviene el Espíritu Santo. E interviene, hermano, lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, convencerá de justicia y convencerá de juicio. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué genera el Espíritu Santo en tu corazón? Genera fe. Lo que dice también el verso 14. Por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad genera fe. Pregunto, lo voy a tratar de hacer dudar, ¿ya? Miren, ¿por qué sigues a Cristo si nunca lo viste? Ya ves, no saben qué responderme, ya ves. ¿Ustedes creen que hay vida eterna? ¿Y cómo sabes si todavía no has muerto? ¿Tú has visto a Dios alguna vez? ¿Y entonces por qué lo sigues? ¿Ya ves? A ver, respóndame pues. Es por la fe, hermanos, escúchenme bien. La fe es algo maravilloso que Dios ha puesto en el corazón de sus llamados y de sus escogidos. La fe no la tienen todas las personas de la calle. Por eso es que la gente dice no y comienzan a racionalizar y comienzan a decir: oye, no seas tonto, no seas tonta, oye, mira, compara pues. Sé un poquito más open mind, abre tu mente. No, lo que pasa es que no tienen fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Yo nunca te vi, Señor, pero te siento en mi alma. Tú transformaste mi vida. Yo creo en tu palabra y tú pusiste ese convencimiento de que un día cerraré los ojos aquí y lo abriré en la patria celestial. Yo lo sé, Señor. Hermanos, eso es la fe. Y eso es lo que pone Dios en el corazón de los llamados y de los escogidos. Por eso es que esa fe activada es lo que finalmente hace de que tú digas: yo quiero ser un seguidor de Jesucristo. Yo quiero ser una persona que siga el camino de Jesús. Solamente, escúchame bien, solamente los hijos de Dios, solamente los llamados de Dios pueden tener la gracia y la misericordia de la fe, de la confianza en Dios en sus corazones, de amarlo sin haberlo visto. ¿Qué es lo que hace la gente?
tiene que tener una efigie, tiene que tener algo físico para poder amar, porque no tienen fe. Pero dice la Biblia que Dios es espíritu, y los que han de amarle tienen que amarle en espíritu y en verdad, hermanos. Por eso le damos la gloria a Dios, porque Él ha puesto esa fe en su corazón y le amamos. Mire lo que dice Romanos 8:30, hermanos. Después de haberlos elegido, miren lo que dice Dios. Después de haberlo elegido, Dios los llamó. ¿Para qué? Para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, lo puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Se dan cuenta, hermanos, los pasos? Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Nos encamina desde niños y nos va llevando, y nos va llevando. Y por eso tal vez es que tú, cuando eras niño o niña, hubo alguien que habló de Cristo, o de alguna manera el Señor te fue induciendo a su palabra, o alguien por ahí de repente iluminó tu corazón con la palabra de Dios, hasta que llegó el momento y te convertiste en cristiano. ¿Por qué? Porque dice en la Escritura que después de haberlos elegido, Dios los llama. ¿Pero para qué te llama? ¿Solamente para que puedas estar reunidos aquí? No, dice, te llama para que te acerques a Él. Y una vez que te acerques a Él, puedas entonces tener una relación correcta con Él. Es lo que Dios desea. Para eso te llamó. Para que tengas una relación correcta con Él. Una relación correcta con Él. Es como en el matrimonio, hermanos. Muchas personas piensan que el hecho de poder tener un noviazgo o un enamoramiento es simplemente para casarse. Pero la razón, el propósito del matrimonio no es ese. Es para poder vivir el resto de tu vida. Matrimonio para toda la vida. Es para poder disfrutar de un hogar sólido, ver a tus hijos crecer, implantarle valores cristianos y poder disfrutar con tu pareja hasta el resto, hasta que la muerte los separe. ¿Eso es el matrimonio o no? No solamente es el hecho del altar, no solo son los aplausos de un momento, no solamente es el buffet o el bouquet, no, es mucho más que eso. Es igual la vida cristiana. No es solamente venir los domingos, hermano, disculpen. No solamente es el hecho de poder tener una Biblia debajo del brazo, es una relación, es una comunión, es una amistad. Lo que dice la Escritura. Yo quiero ponerlos en una correcta relación, y luego de ponerlos en una relación correcta, entonces darle mi gloria. ¿Y sabe lo que significa la gloria, hermanos? Significa darle la eternidad, darle lo mejor que Jesús tiene. Y eso lo voy a ver en el último punto, en el cual ya ingreso inmediatamente. El tercer punto es el resultado del llamado. ¿Cuál es el resultado del llamado? Miren ustedes, hermanos, el verso 14, regresando otra vez a Tesalonicenses. Dice el verso 14: por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es el propósito por el cual Dios te llamó? Es para poder alcanzar la gloria. Me interesó esta palabra gloria. Y entonces me introduje en el idioma original. Y pude observar que en el hebreo y en el griego es el mismo concepto. En el hebreo es la palabra kabod. Y en el griego doxa, gloria. ¿Y sabe qué significa? Escúchame bien, significa vestirse de las mismas ropas reales del rey. Participar de su realeza y participar de su majestad. En otras palabras, que lo que Dios quiere, hermanos, finalmente en la patria celestial es revestirte de su gloria, darte sus propias vestiduras, de que tú puedas tener los mismos beneficios y disfrutar de una atmósfera eternal maravillosa, donde ya no habrá más llanto ni más dolor, donde habrán cielos nuevas, tierra nueva, donde habrá paz, donde todo será adoración a Dios, donde habrá mar de cristal, hermanos, donde todo será maravilloso. Él quiere vivir contigo por toda la eternidad en una comunión que nunca termine.
en una amistad que nunca termine. Eso es lo que quiere Dios para tu vida. ¿Se dan cuenta por qué? Escúchenme bien, en esta parábola de las bodas, o perdón, del banquete, cuando entró el rey, ¿se dio cuenta quién estaba con otra vestidura? Es porque Dios mismo te va a poner esa vestidura blanca, esa vestidura, hermano, resplandeciente, para todos aquellos que son escogidos y han escuchado el llamado de Dios y han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Hermano, tú eres un hombre, una mujer llamada por Dios, tienes una responsabilidad muy grande. No dejes que tu vida simplemente sea pasajera o sea superficial. No permitas eso. Sé un comunicador de la palabra de Dios. Habla de Jesucristo. Recuerda que es por gracia, es misericordia de Él. Recuerda, hermanos, que su Espíritu Santo está en nuestros corazones y Él trae convencimiento y fe en nuestra vida. Y es la que nos permite estar más allá, un peldaño más allá de todas las personas. ¿Por qué? Porque tú vives confiando en Dios. Está científicamente demostrado que los hijos de Dios, los cristianos que aman a Dios, pueden enfrentar enfermedades letales con mejor ánimo y con diferentes conceptos inmunológicos que una persona que no la tiene. ¿Por qué? Porque ha puesto su confianza y su corazón en Jesucristo. Porque ya sea que estemos aquí o que nos partamos, somos de Él. Somos de Él. No importa, hermanos, esta vida es pasajera. Lo que importa y lo que sirve es lo que Dios está esperando, esa gloria maravillosa por la cual un día te llamó. Sea agradecido al Señor, hermano, hermana, sea agradecida a Él. Sea obediente a Él. Él te ama y te está llamando. Y tal vez en esta mañana hay personas que nos visitan por primera o por segunda vez. Y debo decirles que no estás aquí por casualidad. Es muy probable que el Señor te haya traído con un propósito. Y el propósito es que tú aceptes el llamado de Él. Pero claro, te quedan dos opciones. Es de este grupo de personas, de esta parábola, que le dieron la espalda a Jesús y no aceptaron el llamado. O de repente de que tú aceptes a Cristo y le digas, está bien, Señor, perdóname, yo te necesito. Si tú quisieras aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, permítame guiarte en una palabra de oración. Si fueras tan amable, inclina tu rostro y terminemos este tiempo con una palabra de oración. Allí en el auditorio también, y por favor, en el quinto piso los jóvenes también. Si tú sabes, si tú reconoces que estás lejos de Dios, si tú eres honesto, honesta en decir efectivamente, no tengo paz interior y me encuentro muy lejos de Jesús. Y si tú quisieras en esta ocasión decirle, Señor, aquí está mi vida, te necesito. Repite conmigo, por favor, esta oración y dile así al Señor. Bendito Padre Celestial, repite conmigo, por favor, si es tu deseo, entregarle tu vida a Jesús en esta ocasión. Bendito Padre Celestial, tú conoces mi vida, Señor, mejor que nadie. Sabes, Señor, que he estado lejos de ti. Sabes que mis pensamientos no son los mejores, que mi corazón es rebelde, Señor, y que hago lo incorrecto. Por más que me he esforzado, me doy cuenta, Señor, que no tengo herramientas espirituales y apropiadas para salir de los problemas que tengo. Yo te ruego en esta mañana que entres a mi corazón, que hagas de mí una nueva persona, Señor. Yo quiero reconciliarme contigo y quiero aprenderte a amar como nunca antes lo había hecho. Lamento haberte dado las espaldas. Lo lamento, Señor. Y a partir de hoy te ruego, te suplico, que me enseñes a amarte como nunca antes lo había hecho. Y quiero tomarme de tu mano, Señor, y no soltarme nunca jamás. Realmente, Señor, te necesito. Si fueras tan amable, ayúdame. Por favor. Si tú has orado conmigo y has repetido estas palabras,
Yo quisiera pedirte un favor. Si oraste conmigo, si fueras tan amable, levanta tu mano en señal que efectivamente lo hiciste. ¿Oraste conmigo? Por favor, levanta tu mano bien alto. Dios le bendiga a usted ahí atrás también. ¿Alguien más oró conmigo? Dios le bendiga, señorita. ¿Alguien más oró conmigo? Dios te bendiga también, acá adelante. ¿Alguien más oró conmigo? Dios le bendiga, joven. Dios te bendiga también a ti, señorita. ¿Alguien más le dijo así al Señor? Dios le bendiga también a usted. ¿Alguien más oró conmigo? Por favor, levante su mano bien alto. Dios le bendiga a usted. ¿Alguien más lo hizo? Si fuera tan amable, permítame visualizarlo desde aquí. ¿Alguien más oró conmigo? Levante su mano bien alto. Dios le bendiga también a usted ahí atrás. Dios te bendiga, hijo, también. ¿Alguien más oró conmigo? Dios te bendiga también. Dios te bendiga. Mi vecino, Dios te bendiga. ¿Alguien más oró conmigo? Yo quisiera pedirles un favor a ustedes que han levantado su mano. Si fueran tan amables, póngase de pie. Póngase de pie solamente un momentito, en silencio. Usted que levantó su mano, usted que oró conmigo, por favor, póngase de pie. Muchas gracias. Solamente un momentito, muchas gracias. Póngase de pie, por favor. Allá, caballero, señorita, allá atrás. Joven, por favor, ayúdenos a los demás, por favor. Póngase de pie. Muchas gracias. Usted dirá, ¿para qué, pastor? ¿Qué va a pasar? Nada extraño, no se preocupen. Lo único que quisiéramos es orar por usted, por su familia. Pedirle a Dios por sus vidas. Si fueran tan amables, sé que hay algunos más que han levantado su mano y que han orado conmigo. Por favor, póngase de pie. Y concédame terminar con una palabra de oración en esta mañana. Si usted oró conmigo, por favor, póngase de pie. Y vamos a concluir orando al Señor. Un favor final a ustedes que están puestos de pie. Un favor final. Pida permiso a su lado y acérquese aquí al altar. Por favor, solamente un momentito. Señorita, señora, venga por aquí solamente, por favor. Pida permiso a su derecha y a su izquierda y acérquese un momento. Concédanos orar desde aquí del altar. Solamente un momentito. Acérquese, por favor. Vengan con sus cosas. Vengan con sus cosas un ratito. Muchas gracias. Gracias. Vamos a terminar con una palabra de oración.